Bienvenido a polvoymiseria.com. Aquí siguiendo en el camino de 15 miedos más grandes. Elías, ¿cómo va? Aquí estamos, Ernie, gracias a Yeshua, el creador y buen Dios. Este es el miedo, número 5, a miedo a los seres humanos. Sí, increíble, Ernie, pero este es un miedo real. Desde niños he aprendido a tenernos miedo unos a otros. Y esto tiene lógica porque haciendo una radiografía del ser humano, de los seres humanos, pues vemos que somos monstruosos, interesados, somos codiciosos, somos manipuladores, chantajistas, ingratos, traicioneros, y lo único que queremos es nuestro propio bien usando a los demás. Pues entonces sí que hay razones para tenernos miedo. Y sí, hay muchas clases de miedo, ¿no? Hay miedo a que un ser humano nos haga daño físicamente, miedo a que un ser humano nos lastime interiormente. Por relaciones, amor. Y veo también la gente trata de también mostrar que son locos y pueden lastimar. Es como del mismo miedo de otros, es mostrarte más fuerte. Sí, hay locos que están locos verdaderamente y hay otros que utilizan este recurso para crear miedo a su alrededor. La verdad de las cosas es que tenerle miedo a un ser humano es pecado, porque los seres humanos no somos nada. O sea, sí, somos todo lo que dije, monstruosos, interesados, manipuladores y miedosos y todo lo que tú quieras, pero antes que eso somos polvo y miseria. O sea, entonces, ¿por qué tenerle miedo a un ser humano, sea quien sea? A veces nos dan miedo los que tienen poder, la gente poderosa, la gente encumbrada, los que tienen cargos también públicos, a veces dan miedo. Esa es parte de la liberación, de tener el miedo o el temor a Dios y saber que nadie es nada. Al final todos, yo he visto gente fuerte y era nada, de un día u otro. Hay diferentes fuerzas. Hablamos, por ejemplo, de la fuerza económica, pero hay también fuerza de personas que tienen poder, sobre todo poder político, poder económico. Esto también puede producir miedo. Y hoy estamos viendo mucho de esta en las manifestaciones y los rechazos y las palabras que llegan, que muchos, el miedo sí, es terrorismo, anarquismo, hablas de estas cosas. Y claro, este es el miedo como recurso que utilizan estos grupos para hacer valer sus ideologías, sean las que sean. Pero lo primero que tenemos que decir es que el miedo es real, existe. Nos tenemos miedo unos a otros por una u otra razón. Ahora, esto es pecado. Ok, pero esto es cuando ya conocemos a Cristo. Entonces Él viene y nos dice, oye, si tú le tienes miedo a un ser humano, pues es como ponerlo a nivel de un Dios, a nivel de Dios, porque Dios es el único digno de ser temido, aunque nosotros hablamos de temor a Dios como lo opuesto al miedo a Dios. De hecho, el miedo a Dios es uno de los 15 más grandes miedos. Se hablará en su momento. Entonces lo delicado aquí es tenerle miedo a un ser humano. Pero ya digo, como somos pecadores y tenemos naturaleza vieja, pues nos tenemos miedo. Entonces la solución es, como en todos los casos, seguirá siendo el único que es la solución, Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua viene a traernos poder para echar fuera este miedo, y todos los miedos. ¿Por qué? Estamos en temor a Dios, y el que teme a Dios echa fuera todos sus miedos, porque el perfecto amor, dice en primera de Juan 4:18, echa fuera todos los miedos. El perfecto amor, o sea, el amor de Dios, experimentándolo el creyente. Y otra vez, cuando hablamos de miedo, de la manifestación de miedo, hay varias. Esas son manifestaciones del mismo espíritu, más diferente. Al final hay una raíz que es miedo. Así es, miedo, digamos, es una raíz, pero se ramifica, y en la cápsula hablamos de muchos más miedos.
Hablamos de miedo a la altura, miedo al silencio, miedo a la noche, miedo a los espacios públicos, miedo al fracaso, miedo... O sea, no acabaríamos. Nosotros, como dijimos, enlistamos 15 y este miedo, del miedo a los seres humanos, es gravísimo porque coarta las relaciones entre los seres humanos, nos distancia y no tenemos por qué tenernos miedo. Ahora, ya digo, sin Cristo es imposible. Siempre va a haber gente que nos dé miedo. Y cuando ya conocemos a Yeshua, el Mesías de Israel, el Espíritu Santo, la mente de Cristo, todo miedo a cualquier ser humano se echa fuera. Y es que el miedo es un engaño del diablo. El miedo deja de ser miedo cuando vas y lo confrontas, se va. Cuando enfrentas tu miedo, el miedo se disipa. Pero si lo rehuyes, sin Cristo esto es imposible. Y este son detectores, como decir, poníamos en 15 para poder analizar un poquito también. Si uno toma estos 5 que pasamos ahorita y piensas bien, meditas bien en estos miedos, empiezas a ver muchas cosas, puede revelar muchas cosas de donde que no estamos viendo en la vida. Es real, Ernie, hay miedo inclusive a nivel intrafamiliar, entre miembros de familias, entre hermanos, entre padres, entre hijos. Los padres le tienen miedo a los hijos a los padres, entre hermanos. El miedo permea todas las relaciones y las va deteriorando y las va destruyendo, porque no puede haber buena relación entre humanos si hay miedo a qué me pueda hacer o... Ya se quita el real. Sí, así es. Por eso el miedo lo denunciamos como un enemigo invencible, en este y en todos los casos, sin Yeshua. Pero como decimos en la Biblia, en la cápsula, hay muchos que dicen, no, pues yo ya superé algunos miedos. Muy bien, pero no todos. Y mientras se superen 1 o 2 miedos y queden 10 o 15 miedos todavía aprisionándonos, pues no nos parece una victoria verdadera. En cambio, Yeshua te da una victoria permanente y completa.